Buenas tardes, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro devocional de viernes de ayuno y oración de las 3 de la tarde. Les saluda su hermano Horacio Luis Barrio Osorio. Que Dios les bendiga grandemente a todos los que están conectados aquí y fuera de nuestras fronteras patrias a través de la plataforma Zoom. Ahí en sus hogares, donde quiera que se encuentre, ruego que me acompañe en oración, por favor, para dedicar este devocional a nuestro Padre Celestial. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Oremos. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre santo, gracias, Señor, nuevamente, estar reunidos como Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia en este último devocional de viernes de ayuno y oración de este día, viernes 16 de diciembre del año 2022. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por las infinitas bendiciones que usted cada día nos da. Gracias, Señor, por este año 2022 que estamos por finalizar. Gracias, Señor, por la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Gracias por nuestro guía espiritual, el pastor Julio Durón, y todos sus asistentes y toda la congregación. Gracias, Señor, porque, como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí usted nos ha ayudado y nos seguirá ayudando el año próximo. En tus manos depositamos este devocional, que usted lo dirija desde el principio hasta el fin, a través del Espíritu Santo, que todo lo que se va a realizar sea como un olor fragante para usted, porque usted solamente se merece la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, continuando con el programa, ahí en sus hogares, quiero que me acompañe en una porción de la lectura bíblica que a continuación se la voy a leer, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 10. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 10. La palabra dice así: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Que Dios bendiga su santa palabra. Hermanos, todos unánimes, un solo cuerpo y espíritu, alegres, gozosos, con energía, a entonar himnos de adoración de nuestro himnario, celebremos su gloria. Que el Santo de Israel nos continúe bendiciendo ahora y siempre. A continuación entonaremos el himno número 235, a Cristo coronado. La palabra del Señor nos dice: adoran al que vive por los siglos de los siglos, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, 10. Entonemos al Señor con gozo. A continuación, hermanos, himnos de adoración con nuestro coro. En nuestro himnario celebremos su gloria. Hermano, creo que hay un problemista. Continuamos con el programa, hermanos. Vamos a llamar a nuestro hermano Hernán Morel con la exposición de su santa palabra, con el tema El pueblo de Dios. Texto clave, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. El tiempo y los micrófonos son suyos, amado hermano Hernán Morel. Dios les bendiga. Adelante.
hermano, disculpe, yo creo que tienen problemas con la conexión en internet. Eh, entonces, hermanos, vamos a continuar por mientras reconecta. Este es el himno. Estamos cantando. Disculpe, hermano, porque creo que es mi conexión del internet. Disculpe. Hermanos, adelante, hermano Onan. Hemos tenido problemas aquí en el internet en mi colonia. El tema del pueblo de Dios. Texto clave, Primera de Pedro, capítulo Bien, 2, hermano. versículos 9 y El 10. mensaje del Adelante, día de hermano. hoy se titula El pueblo de Dios y vamos a utilizar como texto clave Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Así que les invito a que busquen sus Biblias y vamos a comenzar a leer. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, estoy seguro que en nuestro caminar en la fe hemos escuchado diversas referencias a lo que representa este término del pueblo de Dios. También a esa denominación de quién es o no es hijo de Dios. El problema evidente, hermanos, es que la realidad sobre estos temas solo es una, y es lo que la palabra de Dios dice. El pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? En este último devocional del año 2022 pidamos al Señor que por medio de su palabra logremos arraigar el conocimiento de esta verdad en nuestro corazón y así, hermanos, nosotros podamos ser transmisores a otros de esta información que es una información doctrinal básica y podamos ser luz en medio de la oscuridad que produce la ignorancia y también la produce la mala influencia doctrinal que muchas personas reciben. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude a cumplir estos propósitos. Inclinamos nuestro rostro. Señor, estamos sumamente agradecidos porque nos has permitido llegar hasta este momento del año y siempre nos das la oportunidad de estudiar tu palabra en estos devocionales y de compartir juntos, orando los unos por los otros, cargando los problemas de los hermanos, porque somos uno, somos tu cuerpo, somos una familia, la familia de Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos interpretar bien tu palabra y aprender sobre este tema para que después podamos instruir a otros. Ponemos en tus manos este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a interpretar por partes este texto, hermanos, para que logremos esa comprensión que deseamos sobre el conocimiento de quién es el pueblo de Dios. Así que vamos a
comenzar con la primera parte que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En primer lugar, hermanos, tenemos que descifrar a quién está dirigiéndose el apóstol Pedro. Así que les invito a que en el contexto de este pasaje nos ubiquemos en el primer capítulo de esta carta que escribió el apóstol. Así que vámonos a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer versículos 1 y 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Como vemos, hermanos, esta primera carta de Pedro la dirigió a creyentes. Es evidente eso cuando dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, personas a las que nosotros entendemos fueron ya salvas y restauradas por el Señor, personas que ya fueron redimidas por esa sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. A ellos se dirigía el apóstol Pedro. Y como vemos, eran estas personas que estaban en el norte de Asia Menor. Ellos estaban sufriendo en medio de una intensa persecución. Por eso les dice a los expatriados. Y el apóstol los exhorta, claro, a que sean fieles a Dios, aunque estén en esa condición. Entonces, podemos deducir que los que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa o pueblo adquirido por Dios son los creyentes. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, los que han creído en el Señor Jesucristo. Y a diferencia de lo que muchos creen, estas denominaciones nobles, o sea, estos nombramientos que se les dan a estas personas, no han sido asignadas a ellos para que ellos se glorifiquen, o sea, para su gloria particular, sino que al contrario, estos son el sello por el cual los creyentes deben glorificar a Dios. Ahora ellos son corresponsables de cumplir la siguiente misión, y sigamos entonces utilizando el material del texto clave que estamos usando. Lo que sigue dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el apóstol Pedro les menciona primero todas esas denominaciones nobles, ¿verdad? Con las que ellos ahora están sellados, ellos ahora tienen esas credenciales. Pero ¿para qué tienen esas credenciales? No es para su autoexaltación, no. Simplemente es para que hagan esto, miren, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro les está diciendo: quien es creyente ahora es portador de esas credenciales para cumplir la tarea que nuestro Señor y Salvador nos encomendó justo antes de ascender al cielo. ¿Cuál es esa misión, hermanos? Ubiquémonos en Marcos 16:15. Este es el Señor Jesucristo. Y les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos y a todas esas personas que estaban reunidas allá en el momento de su ascensión, que eran más de 500: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión que el Señor Jesucristo dejó a los creyentes. Entonces el apóstol Pedro
está confirmándole a estos hermanos a los que les envió esta carta, que ellos están en esa condición, que ellos tienen esas credenciales que Dios les ha dado, pero para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, para cumplir con este mandamiento que nos dejó el Señor Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Querido hermano, si usted ya ha creído en que es redimido por la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y cree que el Señor Jesucristo al tercer día se levantó del sepulcro, venciendo la muerte y el pecado, entonces usted tiene que estar consciente que Dios lo ha dotado de credenciales y de la autoridad del Espíritu Santo, actuando en usted, para que por medio de todos esos dones que Él le otorga a usted, ahora tenga la capacidad de servir en la obra del Señor y de presentar a otros esas verdades de salvación por medio de la palabra de Dios, por medio de su testimonio, por medio de su acción en la obra del Señor. Entonces, inmediatamente Pedro le vuelve a hablar a los creyentes de su condición, recordándoles quiénes eran y quiénes son ahora. Sigamos analizando el texto. Después de lo que leímos, que había que anunciar las virtudes de aquel que los rescató, que los trajo de las tinieblas a la luz admirable, Pedro les dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Qué le está diciendo acá el apóstol? Antes no eran pueblo, o sea, no estaba en condiciones para figurar en el censo del pueblo especial que el Señor Jesucristo fundó cuando habitó entre nosotros. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia. Y que ahora proporciona la nacionalidad del reino eterno de Dios, pero sobre todo les cambia el estatus en cuanto a su relación con Dios. Cuando uno es creyente, hermanos, ahora forma parte de la iglesia, forma parte del pueblo de Dios. Pero además de eso, el creyente cambia de estatus. Ahora ya Dios lo mira diferente, porque el Señor Jesucristo nos ha justificado y nos ha permitido que encontremos paz y comunión con el Padre. Miren lo que dice Juan 1, versículos del 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿A quién le plació, hermanos, darnos la capacidad de creer y recibir al Señor Jesucristo? A Dios. Dios nos engendró, Dios nos escogió, Dios nos salvó. Dios envió al Señor Jesucristo a sacrificarse en la cruz del Calvario. Dios nos dio su palabra para que nosotros escucháramos las verdades del Evangelio. Dios nos dio el Espíritu Santo para que nos convenciera de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestro destino eterno, que es el infierno. Y por eso creímos en el Señor Jesucristo y ahora nosotros somos redimidos y somos salvos. Y ya no tenemos ese estatus que teníamos antes de seres humanos perdidos. Ahora nosotros podemos ser hechos hijos de Dios y parte del pueblo de Dios. ¿No cree usted que esa es una razón suficiente para estar plenamente agradecido con Dios y cumplir con esa comisión que el Señor Jesucristo nos mandó, de predicar el Evangelio a otras criaturas para que ellos también cambien de estatus
y puedan entonces pertenecer al pueblo de Dios y puedan también ser hijos de Dios. Esas condiciones, hermanos, nosotros las adquirimos por haber creído en el Señor Jesucristo y ahora somos pueblo de Dios y somos hijos de Dios. Así que cuando usted escuche a alguien que diga, todos somos hijos de Dios, usted dígale, no es cierto, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no ha creído, si no recibió al Señor Jesucristo, usted no es hijo de Dios. Seguimos entonces. Entonces el apóstol les dice, los que recibieron al Señor Jesucristo, los que creen en su nombre, son hijos de Dios. Esto lo dijo en el Evangelio de Juan, ¿verdad? El apóstol Juan. Y ahora pertenecen al pueblo de Dios. Entonces ahora son una muestra viviente y seguimos con el texto, ahora el final del versículo 10, siempre en el capítulo 2 de Primera de Pedro, que dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, hermano, el creyente es un testimonio vivo de que antes no tenía misericordia, pero ahora sí la alcanzó. ¿Y cuál es esa misericordia que el creyente ha alcanzado? Bueno, ahora ubiquémonos en una de las cartas del apóstol Pablo a los cristianos, a los creyentes en Éfeso. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa es la misericordia, hermanos. Esa es la misericordia que no habían alcanzado estos creyentes antes y que no habíamos alcanzado nosotros antes de venir a los pies del Señor, antes de creer en Él, antes de ser rescatados por Él. Esa es la misericordia a la que se refiere el apóstol Pedro cuando dice, antes no habías alcanzado esta misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios, porque los que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos alcanzado misericordia. Entonces, hermanos, en conclusión, el pueblo de Dios está conformado por todo aquel que Dios le permitió descubrir su luz admirable por medio de su palabra, la Biblia. Los integrantes del pueblo también en las Sagradas Escrituras tienen otras denominaciones y nosotros las hemos escuchado muchas veces y las hemos repetido. Además de lo que leímos anteriormente, que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, también se nos llama en la Biblia salvos, gloria a Dios, se nos llama creyentes, hijos de Dios, escogidos, redimidos, santificados, justificados, y cuando estemos en la presencia de Dios, glorificados. Ahora le hago la pregunta, ¿es parte usted del pueblo de Dios? ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo ya? ¿Está seguro usted de que el Señor Jesucristo ya lo redimió de sus pecados y ahora usted encontró paz con el Padre? Y ahora usted está en la condición de hijo de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, le dio esa convicción ya. El Espíritu Santo lo bautizó y ahora usted es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron para usted y ahora usted está actuando como una nueva persona. Hermano, es importantísimo estar seguro de todo eso. Y sobre todo, si usted está seguro de eso, entonces le quiero hacer otra pregunta.
¿Está siendo usted congruente con su nuevo estatus? Y ahora ya no es el viejo hombre, ahora es un hijo de Dios. ¿Es congruente usted con eso? Y está trabajando en el servicio y obedeciendo al Señor Jesucristo cuando Él dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Está haciendo algo usted en la obra de Dios para que se realice esa gran comisión? No necesariamente usted tiene que ser un predicador para que se realice esa comisión, pero usted puede apoyar de diversas formas. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo tiene diversas partes, y así como esta mano tiene dedos, tiene uñas, tiene articulaciones, así es el cuerpo de Cristo. Tanto la uña, la articulación como el dedo sirven para algo. Todos, hermanos, cuando venimos al Señor hemos sido dotados de dones por medio del Espíritu Santo. Así que no desaproveche esos dones. Y en este momento que estamos por comenzar un año, pídale al Señor que le dé la oportunidad de servirlo y de mostrarle todos sus dones y de hacer que desarrolle esos dones para la obra del Señor. Vamos a orar para terminar este mensaje. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque entendemos que ahora somos pueblo tuyo, pueblo de Dios, que nos has hecho tus hijos, Señor, por medio del Señor Jesucristo y su sacrificio. Nosotros no aportamos nada, todo lo hizo el Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias por esta iglesia, gracias por el pastor, gracias por todos los hermanos que participan en cada uno de los proyectos de la iglesia. Ponemos en tus manos este día tan especial y también lo que viene por delante, Señor. Tú conoces lo que viene y sabemos, Señor, que podemos confiar en ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por ese bello mensaje traído por nuestro hermano Onan Morel. Continuando con el programa, queridos hermanos, la cadena de oración que a continuación se los voy a leer. Que me acompañen también para que todos oremos. Tema de oración del mes y semana. Tema de oración, evaluación y proyección para el próximo año 2023. Cadena de oración. Vamos a orar por Marixa Sierra. Tiene cáncer de tiroides. Que Dios le sane y provea de todo lo necesario. Por David Omar Guardado, le han detectado una masa de 15 centímetros, salió positivo y empezó el proceso de quimioterapia. Oremos por nuestro bello país Honduras. Oremos por Carlos Velázquez. Es el papá de nuestra hermana Mirna Vázquez. Esta vez está con dificultad al caminar. Oremos. Y la semana 4 por un fin de año 2022 bendecido con nuestras familias y un inicio de año 2023 de la mano de nuestro Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor. En tus manos depositamos cada petición antes mencionada. Te pedimos que usted obre con poder a través del Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos y hermanas antes mencionados. Por su problema de salud, acudimos a usted porque usted es el médico por excelencia. En el hueco de tu mano encomendamos la vida de ellos, así como también te ponemos que usted nos ayude, Señor, para el próximo, este año que estamos por finalizar, 2022, que sea de gran provecho, de gran bendición por cada uno de los hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Que usted nos bendiga a todos, a los que han de salir al extranjero, que usted cuide su salida y su entrada, así como el interior y los que nos quedamos también. Y oramos, Dios Todopoderoso, que el año 2023 sea de gran bendición
y que estemos unidos, siguiendo, perseverando y trabajando en tus caminos. También te pedimos que bendiga a nuestro país de Honduras, bendice a todas las autoridades de nuestro país que están en eminencia, que les des sabiduría para sacar adelante nuestro país por los mejores derroteros para el bienestar de todo el pueblo hondureño. En el nombre de Cristo Jesús, el Salvador del mundo, hemos orado. Amén. Hermano, continuando con el programa, quiero que me acompañen en oración, por favor, para dedicar, honrar a nuestro Dios con las ofrendas y diezmos. Oremos. Padre eterno, gracias te damos nuevamente por tenernos con vida, con salud, con trabajo. Bendice estas ofrendas y diezmos, que sea para tu gloria, honra, poder y honor, y que usted la multiplique. Bendice al dador alegre como el que no puede dar, Señor. Gracias porque tenemos trabajo y oramos para que usted, en su tiempo perfecto, conforme a su voluntad, pueda abrir puertas para que hermanos, familiares, amigos puedan obtener un trabajo digno y un salario justo, bendiga al necesitado, al menesteroso, al pobre, al enfermo, a la viuda, y que el Evangelio de salvación para vida eterna se siga predicando en la iglesia local y en el mundo entero. Bendice a todos los pastores y misioneros en el mundo entero, así como de la iglesia local, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, están despedidos y los invito al cierre del devocional de las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por su atención. Hasta luego.